Jeremías, por favor, capítulo 33, versículo 3. O sea, 33, 3. Eso no se le va a olvidar, ¿verdad? Jeremías 33, 3. ¿Estamos listos? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Vamos a empezar con este versículo. Vamos a hablar un poco de oración, pero es algo que de verdad necesitamos conocer, entender y tener convicción. La palabra de Dios es muy clara, o sea, Dios es muy claro. Él dice: clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Miren, de verdad, esto es algo que debe de penetrar a nuestro espíritu, porque ha estado sucediendo, bueno, siempre ha sucedido, pero se da el hecho de que muchos hijos de Dios, mucho pueblo de Dios, oran, pero como que hay una desesperanza. Yo no sé si a usted le ha pasado, a pesar de que se ora, que se busca a Dios, pero hay un sentimiento de desesperanza, como que Dios no me escucha, como que Dios no me responde. Y eso, por un lado, es por nuestra naturaleza pecaminosa, por la duda que tenemos en nuestro corazón, porque todos tenemos duda, en mayor o menor grado, pero todos tenemos problema de incredulidad. Es por eso que tenemos que crecer en fe. Estamos. Sin embargo, también es un ataque del enemigo el tratar que nosotros dudemos. Él nos habla. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que Él nos está hablando y estamos orando. Si estamos orando, está el enemigo a veces bombardeando ahí que Dios no te está escuchando, por gusto estás orando, Dios no está contento contigo. Y si hemos ya terminado de orar, el enemigo empieza a bombardear con palabras diciéndonos que Dios no nos escuchó, que a Dios no le interesa lo que le pedimos, que por más que estemos pidiendo no vamos a recibir. El problema es que, mire, el enemigo tiene una estrategia que él nos habla, pero nos hace creer que somos nosotros los que estamos pensando. O sea, no sé si me va a entender con esto. O sea, el enemigo está hablando, pero según nosotros somos los que estamos pensando nada más. Sí, estamos pensando, pero es el bombardeo del enemigo, no que también nuestra imaginación y nuestro corazón no nos juegue la vuelta, porque recuerden que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Estamos, pero también el enemigo es recio, mis hermanos, es agresivo en provocar duda, de provocar incredulidad en nosotros, para que entonces nuestra fe se debilite y sin darnos cuenta estamos orando sin fe. Porque estamos orando pero con duda. Estamos orando y pidiéndole a Dios pero con una incertidumbre. ¿Será que Dios me está oyendo? ¿Será que Dios me va a responder? Y ya con esto tenemos problemas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. Estamos, entonces el enemigo trata de estorbar nuestra oración de esta manera, entre otras cosas. Sin embargo, usted y yo tenemos que tener convicción. Mire, este versículo, esta palabra de Dios, hay que pedirle al Señor que por favor la escriba en nuestro corazón, que se impregne en nuestro espíritu, que Dios ha prometido que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Amén. Dios siempre responde. Amén. Y vamos a ver algo al respecto. Pero Dios siempre responde. Eso es algo que el Señor me estuvo hablando el día de ayer. Y me dijo, tienen que saber esto. ¿Sí? Dios siempre responde. Y tenemos que tener esa convicción. Tiene su fundamento en la misma palabra de Dios. Y su palabra es verdad. Y su palabra permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Entonces Él dice, clama a mí y yo te responderé. De igual manera, en Mateo capítulo 7, vamos a ver algunos versículos para reforzar esto. Sé que sabemos esto, pero necesitamos convicción para vivirlo. Estamos para vivirlo, no solo saberlo, sino vivirlo, experimentarlo. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, Jesús dice, pidan y se les dará. O sea, Él no está dejando opción. Él dice, mire, pidan. Diga conmigo, tengo que pedir.
pero lo dice, yo siento que Jesús lo dice de una manera de convencernos. Decir, mire, pidan y se les dará. El que busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y lo refuerza diciendo, o sea, por algo lo vuelve a decir, dice, porque todo el que pide recibe. Diga conmigo, todo. ¿Y qué es todo? O sea, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús fue muy claro con esto, mis hermanos. El que pide recibe, porque Dios siempre responde. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestro espíritu hoy, que Dios sí responde. Dios sí responde, mis hermanos. Sin embargo, nosotros debemos de tener entendimiento que a veces pensamos que Dios no nos responde porque no recibimos las cosas o las respuestas de la manera en que nosotros queremos. Nosotros estamos pidiendo algo y Jesús dijo, el que pide recibe. Clama a mí y yo te responderé. Entonces a veces le estamos pidiendo algo por algún asunto, le estamos pidiendo. Sin embargo, miren mis hermanos, como pasa el tiempo y pasan varias cosas, como pasa el tiempo pensamos que Dios no nos está respondiendo o que Dios no nos va a responder. Pero también pasa que Dios nos responde de otra manera, quizás totalmente diferente. Sucede todo lo contrario de lo que estamos pidiendo. Y como sucede todo lo contrario de lo que estamos pidiendo, asumimos que Dios no nos ha respondido. Bien, Dios sí nos está respondiendo, solo que conforme a sus planes, conforme a su voluntad. Pero Dios sí responde, porque Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Pero no quiere decir que nos va a dar las cosas como nosotros las queremos. No quiere decir que va a hacer exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo. Estamos, porque Dios sí sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y nosotros muchas veces pedimos cosas que según nosotros necesitamos o según nosotros las tenemos que tener, pero no nos convienen. Pero Dios sí nos va a responder. Pero tenemos que aprender que Él responde de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad para nosotros, de acuerdo a los planes, al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Estamos? Tal vez a veces se me viene a la mente, tal vez alguien está pidiendo, Señor mío, Dios mío, ayúdame aquí en el trabajo. Señor, yo te suplico que yo sea promovido aquí en este trabajo. Y empezamos a orar por el trabajo y resulta que tal vez nos despiden. Y uno dice, Dios no me respondió. Sí te respondió. Lo que pasa es que Dios, no nos hemos dado cuenta que quizás Dios tiene algo mejor para nosotros y nosotros queremos forzosamente allí. Nuestra visión está allí, nada más. Pero Dios ve más allá. Y nosotros decimos, no, Dios no me respondió, salió todo lo contrario. No, Dios sí nos está respondiendo. Creo que una vez les comenté de un colega, un ingeniero que quería dedicarse más o tener más tiempo para la palabra y para la oración, ¿verdad? Y le dijo, Padre, dame tiempo. Y creo que a la semana lo despidieron del trabajo. O sea, Dios sí le respondió. Él se asustó. Él pensó que saber qué estaba pasando. Sin embargo, Dios le estaba respondiendo. Ya más adelante él comprendió, porque Dios le dijo que pusiera su empresa. En su empresa le fue mejor y tuvo más tiempo para dedicarse a las cosas de Dios. Pero tenemos que aprender que Dios sí responde. Hay que vencer toda duda, toda incredulidad, mis hermanos, pensando que tal vez a Dios no le interesa lo que le estamos pidiendo. Pero Dios sí nos responde, incluso con extremos. Quizás a veces, mire, se está orando por sanidad de una persona y resulta que la persona se muere. Y uno dice, no, es que yo oré, pero Dios no me respondió. Bien, nos respondió. Sí la sanó. Pero la sanó para siempre, se la llevó. Sí, pero en nuestra enfermiza percepción de la realidad y nuestra ceguera espiritual pensamos que Dios no nos respondió. ¿Estamos? Que Dios no nos oyó.
Incluso uno como obrero del Señor Jesucristo tiene que entender esto, porque si no a uno le puede dar miedo orar por las personas, porque ¿y qué tal si no se sana? Y tal vez nosotros orando, y Padre, en el nombre de Jesús se sana esta persona y te pido que se sane, y se sana, sana. No, usted ya sabe lo demás. Sana y te sanas y te sanas. Y resulta que la persona se pone peor. Bueno, Dios sí nos está respondiendo. Dios sabe por qué permite que se ponga peor. Solo Dios sabe el trabajo que está haciendo de sanidad en el alma de la persona, quizás. Pero nosotros estamos pensando solo en el cuerpo, en lo físico. O sea, si algo tenemos que tener es la seguridad de que Dios sí responde. Que Dios sí responde, para que no nos frustremos. Y con eso, mire, le vamos a cerrar la puerta al enemigo de ese bombardeo de hacernos dudar, ¿sí? O de crear desesperanza, que de plano a mí Dios no me oye, entonces mejor voy a ir con el pastor para que él ore por mí o por esta situación. No, pero si Dios a todos nos responde. Aquí dice: clama a mí, yo te responderé. Es para todos. ¿Cuántos creen que es para todos? No es solo para el pastor, no es solo para los servidores. Esta palabra es para todos los hijos de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Todos podemos clamar a Dios y todos vamos a recibir respuestas de Dios, pero hay que entender cómo trabaja Dios. Y ser insistentes en nuestra oración. Diga conmigo: tengo que ser insistente. Acompáñeme por favor vamos a ver esto acá en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 versículo 1 nada más, ¿sí? Aquí es donde Jesús nos enseña de orar de manera insistente. Y dice en el versículo 1, Lucas 18: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice? Y no desmayar. Esto es algo que de verdad tenemos que tenerlo en nuestro corazón, porque sucede que estamos orando y como no recibimos respuesta rápido, pensamos que Dios no nos oye, que Dios no nos va a responder y tiramos la toalla rápido en la oración. Pero la palabra es clara. Mire, ¿de qué otra manera nos podría hablar más claro Jesús al decir que tenemos que orar siempre y no desmayar? Y no desmayar. Diga conmigo: no tengo que desmayar. Sí. De hecho, le quiero mostrar cómo Jesús, y se me ayuda a encontrar esta cita cuando él estaba orando en el Getsemaní, en Mateo 26:36. Muy bien, acompáñeme por favor allí, a Mateo capítulo 26, y vamos a ver qué versículos vamos a leer para que podamos entender bastante esto. Versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Es algo interesante que Jesús no les dijo: mire, vénganse a orar conmigo. Pero creo que lo mínimo que tendrían que haber hecho los discípulos es irse a orar con él. ¿Me está escuchando? Él les dijo: mire, siéntense aquí mientras voy y oro. Yo me imagino que, mire, yo hubiera esperado que les hubieran dicho: mira, no, te vamos a apoyar en oración. Entonces, versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí lo que estaba pasando con Jesús es que el peso del pecado de toda la humanidad estaba ya cayendo sobre él. Y no era una angustia como la que nosotros experimentamos por los afanes de este siglo. No, era el peso del pecado, la pena del pecado, mis hermanos. Lo que Jesús estaba experimentando. Nosotros apenas aguantamos con nuestro pecado y Jesús estaba recibiendo o estaba siendo puesto sobre él el pecado de toda la humanidad. ¿Se imaginan ustedes lo que él estaba sintiendo? Es por eso que sus vasos sanguíneos estaban reventando de esa gran presión que él estaba
experimentando. Y dice en el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira qué oración chiquita pero poderosa. No era que Jesús le estaba pidiendo al Padre que no ir a la cruz. No era que Jesús tuviera miedo de ir a la cruz como muchos piensan, pero no es así. Si Jesús hubiera tenido miedo y se hubiera querido retractar, Él no hubiera sido el Cordero perfecto. No nos hubiera podido salvar. Lo que pasa es que Él se estaba muriendo. Por eso Él dijo: mi alma está agonizando. El alma de Jesús estaba agonizando por el pecado, por la iniquidad, por la rebelión. Todo lo malo nuestro lo estaba siendo puesto sobre Él. La misma maldición que merecemos estaba siendo puesta sobre Él. De tal manera que Él estaba muriendo. Y Él lo que le estaba diciendo al Padre es: Padre, si es posible que yo no muera acá en el Getsemaní, porque aquí no los voy a poder salvar. Ya se los he dicho varias veces. Jesús lo que le estaba diciendo es: Padre, por favor, ayúdame a llegar a la cruz, porque yo tengo que morir en la cruz para ser colgado en el madero y poderlo liberar de la maldición de la ley. Poder clavar en esa cruz el acta de los decretos que es contrario a todos los que quieres que yo salve. ¿Está claro esto? Entonces Jesús le estaba pidiendo eso al Padre, pero Jesús manifestó su sumisión al gobierno y la soberanía de Dios, porque le dijo: Padre, pero si tú tienes otros planes, hágase como tú quieres, no como yo. Pero Jesús oró, diga conmigo: Jesús oró. Y le pidió al Padre: Padre, en otras palabras, Padre, líbrame de no morir acá. Y no fue una oración sencilla. Vamos a ver cómo en Hebreos dice que fue con ruegos y lágrimas que Jesús clamó. Jesús clamó allí en el Getsemaní. Él clamó. Él se estaba muriendo. Él clamó: Padre, ¿sí?, que yo no muera acá, que yo llegue a la cruz conforme al plan. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿Qué dice? Durmiendo. mire, con apoyos así. Mire, Jesús clamando con ruegos y lágrimas y los discípulos durmiendo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? O sea que ya llevaba una hora Jesús orando. Ya llevaba una hora. Y le dijo: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y luego dice: velen y oren para que no entren en tentación. O sea que el que se duerme, cristiano que se duerme, se lo lleva la tentación. ¿Estamos? Muy bien, entonces dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es una realidad. Bueno, versículo 42. Diga conmigo: otra vez fue. O sea, vea que ya había orado. Y aquí dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Se hace cuenta que fue a pedir lo mismo? Por segunda vez. ¿Estamos? Y es Jesús. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Mire qué amigotes estos ustedes. Los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Realmente lo que tenían era un espíritu de sueño. Mire, allí en el Getsemaní se estaban moviendo las tinieblas de una manera bien horrible. Bien horrible. Por eso les dijo: velen. Porque en Isaías, solo se lo menciono, 29:10 habla del espíritu de sueño. ¿Sí? Hay espíritu de sueño. Le tengo noticias. Y los que están en casa, los que están ahorita ahí como que medio los ojos abiertos, hay espíritu de sueño. Vamos a orar para que sean libres del espíritu de sueño.
porque no tiene idea de cuánto ataca ese espíritu de sueño. ¿Estamos? Entonces, ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44, vaya conmigo por favor, dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Vean la insistencia de Jesús, y es Jesús, diciendo las mismas palabras. O sea, orando lo mismo, pidiendo lo mismo. Y miren, a veces nosotros con una vez o dos veces que pedimos algo y no recibimos, de plano Dios no me oye. Miren, Jesús 3 veces. 3 veces pidiendo ser librado de la muerte. Mis hermanos, esto es de verdad tremendo. En Hebreos, acompáñenme a Hebreos 5, por favor. Veamos ahí lo que dice de esta oración de Jesús. En Hebreos 5 se habla lo que Jesús estaba experimentando acá en el Getsemaní. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas. Diga conmigo, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. A la vea qué tipo de oración. No dice con clamor, con gran clamor. Diga conmigo, gran clamor. ¿Se recuerda que dice, clama a mí y yo te responderé? Pero Jesús fue más allá. Jesús no solo clamó, Jesús dice que fue con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero Jesús oró, mis hermanos, 3 veces lo mismo. No desmayemos. Por algo Él dijo, ustedes tienen que reconocer su necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayen hasta que reciban la respuesta. Aquí sí se aplica: voy a orar hasta ver a Cristo. ¿Algunos saben de a qué me refiero? ¿O no? No os hagáis. Hay que perseverar. Es por eso que en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. No sin cesar, no, sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es orar siempre. Y no que usted esté orando tal vez de forma audible, porque van a decir que anda un loco hablando solo. Pero usted en su corazón, estar conectado, ¿sí? Mi espíritu conectado al Señor, mi espíritu conectado al Espíritu Santo, mis hermanos. Y usted puede estar en su trabajo, en cualquier lugar, pero su espíritu va a estar conectado con Dios y usted va a tener un clamor interno. Si hay una necesidad, mis hermanos, si hay alguna circunstancia difícil, no pare de orar. Esté haciendo lo que esté haciendo, que de su corazón, mis hermanos, mire, esté brotando un clamor en pensamiento. Porque Dios sí oye los pensamientos. Dios oye los pensamientos. ¿Es válido orar con el pensamiento? Sí, es válido orar, porque Dios todo lo oye. ¿Estamos? Y por supuesto, cuando tenemos oportunidad de orar en forma audible, hay que clamar, porque esa palabra clama a mí y yo te responderé. Esa palabra clamar significa pegar gritos de auxilio. ¿Por qué cree que Jesús oró como oró? ¿Cómo cree que fue la oración de Jesús ahí? ¿Cómo cree que haber sido aquel rugido, mis hermanos, del clamor de Jesús, de ese gran clamor, de esa súplica? Mire, lo que Jesús sentía, el morirse ahí y no poder salvar a los que el Padre ama, que somos nosotros. Jesús, miren, mis hermanos, se imagina lo que Él sentía, estarse muriendo, estando a poco de llegar a la meta de poder dar su vida donde la tenía que dar para salvarnos a todos nosotros. Es por eso que Jesús derramó su alma, mis hermanos. Él clamó, Él gritó, Él gimió y lloró. Mire, ¿qué no hizo Él? Pero también sometido al gobierno de Dios. Pero Padre, hágase tu voluntad, no la mía. O sea, siempre hay que orar. Escuche bien, hay que orar
pero con la disposición de someternos al gobierno de Dios. Estamos. Entonces, sea la respuesta de Dios, mis hermanos, cuando usted esté orando, pero salió lo contrario a lo que estaba pidiendo, usted va a estar agradecido. Padre, gracias porque me respondiste. No era como yo esperaba, pero si tú lo hiciste de esa manera, Padre, santificado sea tu nombre, gloria a tu nombre. Tú eres el soberano, tú eres el decididor divino, tú eres el dueño absoluto de cada uno de nosotros y de todo lo que existe. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Es por eso que dice que demos gracias en todo. Estamos, pero tenemos que tener entendimiento. Estamos en esto, hay que tener entendimiento, mis hermanos. De hecho, el apóstol Pablo, ¿se recuerdan? Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12, por favor. 2 Corintios capítulo 12, ¿se recuerdan que Pablo tenía un gran ministro, pero con un problema serio? Que yo no sé cómo lo hubieran tratado en este tiempo. A Pablo quizá le dirían a este apóstol falto de fe, enfermo. Pero en el capítulo 12, versículo, vamos a leer del versículo 7. Qué tremendo esto. ¿Cuántos quieren tener revelación tremenda, profunda de la palabra de Dios? Levanten la mano los que quieren tener revelación de Dios. Dice aquí Pablo en el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuántos quieren seguir teniendo revelación? Dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me suban el orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces oró Jesús? ¿Y cuántas veces dice Pablo que pidió? ¿No le parece coincidencia? Solo que Jesús sí recibió la respuesta porque era el plan de Dios. La recibió como lo estaba pidiendo. Pero en este caso Pablo dice, miren, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Realmente es porque la perfección del poder de Dios se manifiesta en la debilidad. El poder de Dios no se tiene que perfeccionar, es perfecto. ¿Estamos? Pero vea, el apóstol Pablo. Entonces, cuando, mire pues, véame un momento acá, porque esto hay que aprenderlo. Pablo tenía ese problema. Se especula mucho de ese problema que él tenía. Yo creo que era un problema de sus ojos, por lo que dicen otras partes de la escritura. Tenía problema de visión, de la vista física. Entonces, él dice que 3 veces he rogado, diga conmigo, rogado. O sea, no fue una oración sencilla. 3 veces he rogado, dice al Señor, que quite esto de mí, que me sane, que me libere de esto. Sin embargo, dice que el Señor le respondió. Le dijo, Pablo, sí, Señor, ¿me vas a sanar? No, bástate mi gracia, porque vas a experimentar la perfección de mi poder en tu debilidad. Como a pesar de lo que estás padeciendo, vas a ver cómo mi poder fluye a través de ti para la obra que te he encomendado. ¿Y cuál cree que fue la actitud del apóstol Pablo? Pero Señor, pero si yo soy tu apóstol, te estoy sirviendo, ¿cómo va a ser eso que me van a ver así de esta manera, Señor? Pero si me ven los de allá, de donde te conté, Señor, en aquel país, me van a decir que yo no tengo fe. ¿Creen que esa fue la actitud del apóstol Pablo? ¿Qué dice en ese versículo? Por tanto, dice
dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué tremendo. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Usted puede decir eso? Dice, mire, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte por el poder de Dios. Pero vea, Pablo rogó 3 veces y no recibió la petición o lo que él estaba pidiendo. Pero cuando recibió una respuesta diferente, que Dios le dijo, no Pablo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Yo sé por qué lo hago, es para tu bien que te tengo así. Pero Pablo con entendimiento dice, ok, Señor, gracias mi Dios, entonces me voy a gloriar en mis debilidades, en las persecuciones, en las necesidades que pueda experimentar, porque entonces voy a ver tu poder sobre mí. Sobre mí. Eso es tener una buena actitud para orar. Eso agrada a Dios. Aprender a someternos a su gobierno, a su decisión, a su veredicto, a sus respuestas. Dios sí responde, siempre responde, pero no siempre como nosotros queremos, pero que responde, porque Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Amén. Pero hay que tener la actitud correcta. Lo que sí le puedo decir es que Dios siempre nos da lo mejor. Siempre nos da lo mejor. Dios sabe por qué le respondió de esa manera a Pablo y lo tuvo así. Porque Pablo logró el propósito de Dios. Pablo llegó a la meta. Pablo acabó su carrera de crecimiento espiritual. Es por eso que también escribe, las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria venidera. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le vamos a agradecer a Dios por todo lo que Él ha permitido. Tiempo me faltaría para explicar de Daniel, cómo Daniel empezó a orar. Pasó 21 días orando y hubo guerra entre los ángeles de Dios y los demonios, los principados y potestades de las tinieblas. Pero Daniel tuvo la paciencia de esperar la respuesta, porque hay que tener paciencia. Amén. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Padre eterno, porque tu palabra es verdad. Tú has dicho y también harás. Padre, gracias porque tú respondes a nuestro clamor. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades. Y tú eres el que conoce lo que conviene y lo que no nos conviene, Padre celestial. Padre eterno, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder clamar a ti. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, de los que están acá, de los que están oyendo y viendo en este momento, Padre celestial. Padre bendito, tú oyes el clamor de cada uno, tú oyes los ruegos de cada uno, Padre. Te agradecemos por escuchar nuestros ruegos, nuestro clamor, Padre. Y te agradecemos por tu promesa, que si clamamos a ti, tú nos respondes. Padre eterno, ayúdanos a entender que tú siempre nos das lo mejor, que la respuesta que tú nos das es lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a reconocer que tú eres soberano. Señor Jesús, tú eres experto en obediencia, en reconocimiento de la soberanía del Padre. Enséñanos y ayúdanos, Señor Jesús, a ser mansos y humildes de corazón como tú. Señor Jesús, enséñanos y ayúdanos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios nuestro Padre, sabiendo que Él nos va a responder y nos va a levantar en el momento que Él considere oportuno. Padre eterno, te lo agradecemos. Padre, ponemos delante de ti la necesidad de cada uno, Padre, la necesidad de cada uno de mis hermanos, de los que están acá, de los que están en línea, Padre, la necesidad
de cada uno en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Padre, te suplicamos misericordia y gracia. Te suplicamos favor. Te suplicamos, Padre, que cada uno pueda ver tu mano obrando, tu poder perfecto operando en cada uno, Padre celestial. Padre, gracias porque eres nuestro Dios, pero más que nuestro Dios, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre bueno, Padre de misericordia. Padre, gracias, gracias, porque tú cuidas de nosotros. Tú cuidas de cada uno de nosotros. Tú cuidas de nuestra familia. Tú cuidas, Padre, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos. Y de tus manos nada ni nadie nos podrá arrebatar. Padre eterno, gracias por las respuestas que recibimos de ti. Gracias, Padre, por tu favor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre nuestro, porque tú eres todopoderoso, y lo que es difícil para nosotros, para ti sí es posible. Mediante nuestro Señor Jesús te lo agradecemos, Padre celestial, y te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra, porque solo tú, Señor, eres digno, Señor nuestro y Dios nuestro. Y levantamos nuestras manos al Señor y le decimos de todo